Bueno, siempre le ponemos un título nosotros al mensaje para más o menos tener una idea. En mi caso, no siempre la idea es lo que es el título, pero bueno, se intenta. Es buscando a tu enemigo. ¿Cómo le suena? Una buena película, ¿no? A ver, una de acción, una de... En mis primeros meses acá en Manantial de Vida, cuando empecé a escuchar sobre guerra espiritual, las armas de la armadura del Señor, y dije, wow, parece una guerra esto, ¿no? Estamos hablando de una guerra. Y mi mente se centró en esa guerra, en el desafío, ser un soldado del Señor, ¿no? ¿Nunca escucharon? Ser soldado de Cristo. Entonces, de repente mi mente se centró y empezar a ver quién es enemigo, cómo se mueve, qué hace, cuál es su estrategia, cómo viene a intentar sacarme la bendición. ¿Sí? El enemigo vino a matar, a destruir, ¿sí? Y a quitar todo lo que pueda llegar a ser de bendición para nuestras vidas. Y uno centra su mente y su pensamiento en ver que uno no sea doblegado por esto, o no sea sorprendido, ¿no? Lo peor que nos puede llegar a suceder a nosotros es que nos sorprenda, ¿o no? Es decir, la sorpresa es lo que nos hace sentir incómodos, nos hace sentir como que no podemos dominar la situación. Entonces mi mente empezó a pensar, ¿quién es ese enemigo que está ahí dando vuelta, que quiere venir a mi mente continuamente y quiere quitar todo lo que Dios quiere poder construir y lo derriba y hace que de repente lo que nosotros pensamos que logramos parece que es como si hubiese ido? ¿No les pasó a ustedes? Si no me pasó a mí solo, no se preocupen, si no les pasó a ustedes, pero bueno, sucede, a algunas personas sucede este tipo de cosas. Y hace algunos años, el tema cuando uno se pone en el grande, se da cuenta que esos algunos años ya son más de una década. Cambié de trabajo y mi nuevo jefe en este trabajo, ya lo conocía, era mi profesor en el terciario y él me hizo tener la oportunidad de poder hacer una entrevista y entrar en este trabajo. Y lo que hizo fue, sabiendo que yo no tenía experiencia en sistema, analista de sistema, me dijo, cuidado con esto, me fue dando algunos, le llamamos nosotros en sistema el tips, ¿sí? También igual se usan otras cosas, pero algunos tips como para decir, estate atento, tené cuidado, fíjate que te van a decir esto, te van a pedir esto otro, pero dentro de todos esos consejos tratando de ayudarme a mí, siendo alguien nuevo, con gente nueva, con una experiencia laboral nueva, porque nunca había trabajado de esto, sí había estudiado, tenía la buena teoría, pero no tenía nada de práctica. Y de repente me dice, pero vos tenés que tener cuidado de este jefe. Me señala una persona. Me dice, tiene maldad. Lo único que intenta es buscar hacerte caer. Fíjate, en una reunión siempre te busca para que vos termines diciendo lo que él quiere. Entonces dije, si el que me conoce pasó a ser mi jefe, y ese jefe me dice, cuidado con este jefe, que es un compañero de él, yo voy a tener cuidado. Voy a tener que tener mucho cuidado de lo que puede llegar a suceder. Y esto me sucedía de que de repente yo estaba en una reunión y lo veía entrar. Y ya entró. Que no me toque hablar. Que no me toque hablar. Imagínense ya las sensaciones, ¿no? Como uno está en el pensamiento, que no me toque decir nada, porque yo sé que él, porque ya me lo dijeron, me da vuelta las palabras y me va a terminar que yo diga lo que él quiere que yo diga. Y así pasaban las reuniones y pasaba el tiempo. El tema es que yo nunca había hablado con él, pero, ¿sí? Buscando a tu enemigo, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Se acuerdan hasta ahí como venimos? Entonces, buscando a tu enemigo, y de repente pasaba el tiempo y pasaban los meses y yo seguía pensando que la persona era muy mala. Y era uno de mis enemigos en el trabajo. ¿Alguno tiene enemigos en el trabajo? No levante la mano, pero supongo que debe tener alguien que está ahí continuamente como molestando, pinchando, como diciendo, a ver vos, el cristianito, a ver, ¿seguís hablando de Dios o no seguís hablando de Dios si te molesto? Entonces, de repente, nos podemos encontrar con este tipo de situaciones. Entonces nuestra mente se llega a desarrollar una estrategia también hasta cómo enfrentar a nuestro enemigo.
¿no? Ya hasta hacemos estrategia. Si él me dice tal cosa, yo le digo tal otra, y si me responde, yo sé cómo lo voy a responder. No sé si a muchos de ustedes le pasa, pero lamentablemente mi mente va así. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, 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 gano, pierdo, gano, pierdo. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Es una locura mi mente? Totalmente. Pero hay personas que así como yo, que están continuamente pensando, ¿qué puede llegar a suceder? Y de repente esa es una estrategia, ¿sí? Para yo estar prevenido, advertido, como diciendo, no me van a tomar de sorpresa a mí. Ya me dijeron que él era malo. Entonces a mí no me van a tomar de sorpresa. Y de repente pasó el tiempo y pasó el tiempo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si piensan en un enemigo de la Biblia, ¿a quién se les viene en la mente? El diablo. ¿Quién más? Goliat. ¿Quién más? Filisteos, Dalila. ¿No? Vienen en diferentes nombres. Entonces, Judas, como que buscando quiénes son enemigos, ¿no? Entonces, ahí uno establece los que son de mi bando y los que están del lado de enfrente, los que están como enemigos. Y quiero ponerlo en contexto antes de leerle unos versículos y les pido antes que me tengan paciencia, porque quiero contarles, sentí de parte de Dios contarle una historia, que para uno es muy conocida y para otro va a ser nueva la historia. Pero Dios me dijo contar la historia. Y lamentablemente son muchos versículos, pero bueno, vamos a intentar que no se alargue mucho. El contexto es que el pueblo de Israel había estado cautivo en el pueblo de Egipto, en la tierra de Egipto, ¿sí? En Egipto había estado cautivo. Vino un momento donde Moisés, ¿se acuerdan que estamos leyendo ahí? Moisés sale de Egipto, Faraón lo quiere perseguir y bueno, llegan a la tierra prometida. Ahora, llegan a la tierra prometida porque Dios le había dicho que le iba a dar una tierra. Entonces, llegan a la tierra prometida, pasan los años, se establecen, cada familia, cada grupo se establece en diferentes lugares en esta tierra. Y de repente, ellos dicen, pero alrededor nuestro hay diferentes pueblos. Y estos pueblos tienen reyes. ¿Nosotros por qué no tenemos reyes? ¿Por qué no tenemos reyes si los demás tienen reyes? Resulta que el pueblo de Israel, hasta ese momento, era un pueblo teocrático. ¿Qué significa pueblo teocrático? Que era solamente gobernado por Dios. Solamente Dios gobernaba al pueblo. Y estaba quienes decían lo que Dios les decía, ¿sí? Y lo comentaban al pueblo, e instruían y le daban las leyes y le daban diferentes cosas, pero todo siempre dependía de Dios. Pero de repente el pueblo de Israel dijo, está bueno, los filisteos, acá dijeron filisteos, los filisteos tienen rey y nosotros no tenemos rey. ¿Por qué? Yo quiero tener rey. ¿Vos también? Sí, ¿cómo que no? Si los filisteos tienen. ¿Vos creés? Sí, vamos todos. Fueron a pedir a las autoridades que representaban a Dios, nosotros queremos rey. Entonces, en ese momento quien recibe la noticia se siente amargado, como diciendo, ¿cómo pasamos de ser un pueblo que era una familia, que esa familia se fue creciendo, y aún estando cautivos y siendo esclavos, se multiplicó de tal manera de ser un pueblo y de Dios prometer que de ese pueblo iba a ser una gran nación? Y esa gran nación era gobernada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra. Había tomado a una persona, inicialmente Abraham, diciendo, de ti haré una gran nación, el padre de la fe. Pero de repente dijeron, nosotros queremos rey, nosotros queremos rey. Entonces esta persona se sintió tan mal y hasta lloró y Dios le dice, no te pongas mal. A quien rechazaron fue a mí como rey y no a vos. Y de repente Dios dice, ¿quieren rey? Van a tener un rey. Saúl es el nombrado el primer rey para Israel. Y de repente nos encontramos justamente una guerra del pueblo de Israel.
siendo Saúl el rey contra los filisteos. ¿Quién apareció? Los filisteos y Goliat también habían dicho acá. Primera de Samuel, capítulo 17. Y vuelvo a pedirle, téngame paciencia, vamos a intentar que esto sea fluido. Dice así: en el nombre de Jesús, los filisteos se juntaron, sus ejércitos, para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden en batalla contra los filisteos. Imagínense, vamos a la guerra, no sé, vos salís para allá, vos salís para... No, estaban armados y estaban organizados de tal manera de poder hacer frente. Ya era un pueblo, había sido como, ¿se acuerdan que les dije? Una familia, y esa familia se fue creciendo, pasó a ser ya una nación. Ya tenían su rey, entonces ya eran expertos en la guerra y en la batalla. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Más o menos, para que tengamos una idea, no es exacto, pero medía más de 3 metros. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Saben cuánto mide la puerta? 2 metros. Si ahí le sumamos la mitad, que es donde está el picaporte, la sumamos para arriba, 3 metros. Da más o menos la altura del parlante, ¿no? Del bafle. ¿Me siguen? No, 4 sería bastante más alto, pero pensemos más o menos entre un poquito más abajo del parlante, porque es un poquito más de 3 metros. Imagínense, se para en medio, sale uno que tiene 3 metros y los otros dicen, ¿tenemos que pelear? Sí, voy ahí. Sí, voy. Ponete adelante que yo tomo carrera. Yo me voy más para atrás para tomar carrera y salir y yo los ayudo, pero vayan empezando. Cerca de los 3 metros y medio, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5.000 ciclos de bronce. Estuve buscando porque dije, este tipo es grande, pero ¿qué significa estos tantos 1.000 ciclos de bronce? ¿Cómo puede ser? 57 kilos aproximadamente. Tenía puesto chaleco, 57 kilos. Es un tipo colgado del cuello. Imagínate, para ir a la pelea tenés un tipo colgado del cuello, pesa 57 kilos, y decís, acá vengo a pelear contra ustedes. Sí, voy. Sí, yo lo voy a hacer frente. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Iba a traer una foto del rodillo de telar, pero el rodillo de telar depende, pero se entiende que en la antigüedad podía llegar a tener como un diámetro de 20 centímetros, 15 centímetros, y un largo, imagínense, esa era la lanza. Venimos bien. Ahí viene nuestro enemigo, viendo a nuestro enemigo. ¿Me siguen ahí? Y tenía el hierro, su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo y el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Diciendo, no vamos a pelear ejército contra ejército. Es uno de ustedes contra Goliat. 57 kilos en el cuerpo, solamente en el pecho. La lanza como un rodillo de telar. Tenemos todas las oportunidades. Vamos a ver quién de nuestro lado puede.
Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, no miedo. Tuvieron gran miedo. Vos decís, tengo miedo, sí, tengo miedo. Y otro dice, no, yo tengo gran miedo. ¿Es lo mismo? No. Es mucho más grande. ¿Querés medir tu miedo? Yo tengo miedo. Y otro dice, no, yo tengo gran miedo. De repente era mucho más grande el temor. Y acá comienza un héroe. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Día 1. A ver, ¿quién de ustedes pelea contra mí? Día 2. A ver, ¿quién de ustedes pelea contra mí? ¿Y qué tenían los del pueblo de Israel? Miedo no, gran miedo. Me sobrepasa el miedo por encima de mi estatura. 40 días. ¿Se dan cuenta? Piensen en esto. ¿Saben? Lo he dicho en otro momento, pero dicen que el estrés es la preparación del cuerpo como para estar en una guerra. ¿Saben? No sé si sabían eso. Dice que médicamente el estrés en nosotros es prepararnos para poder estar en una guerra. A tal punto que uno tiene esta sensación como de tener mucha adrenalina, de tener por eso viene el tema del estrés y se produce en nosotros, como no vamos a pelear, como no hacemos un desgaste, termina nuestro cuerpo perjudicado por el estrés. Piensen, uno ha estado preparado para 40 días de batalla supuestamente, o hagan unos días de batalla, y de repente son 40 días viendo a Goliat. 40 días y venía día tras día y se burlaba del pueblo de Israel. No se formen en batalla. Es uno de ustedes contra mí, nada más. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Tomar prenda era una manera de mostrarle a su padre, que no podía ir a la guerra, que estaban bien, que estaban vivos. Es decir, tengo sus prendas. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Dela peleando contra los filisteos, supuestamente, ¿no? Peleando contra los filisteos. Se levantó pues de David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Querían hacerlo, ¿no? Vamos todos contra todos, dale. No seas malo. ¿Por qué vos contra uno de nosotros? Vamos todos contra todos. El que le toque Goliat, bueno. Pero vamos todos contra todos. Entonces ellos intentaban de que la guerra se produjera. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Primero, cumplir lo que su padre le había dicho. Fíjate si tus hermanos están bien. Llevale esto para comer y lleva también esto para los miles. Que está líder por sobre 1000 soldados. Y él cumple esa parte. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Me siguen hasta ahí?
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran... Ahora se sumó temor. Si no me alcanzaba el miedo, ahora tengo gran miedo y tengo gran temor. Es lo mismo, no importa, pero yo tengo dos cosas. No quiero hacer frente, no quiero pelear contra Goliat, no quiero hacer frente a esta situación. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija, eximirá de tributo a la casa de su padre de Israel. Esto le empezaron a decir a David, porque David se acercó al ejército y dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se para ahí a hablar? Mirá, se para todos los días, hace 40 días que se para, pero quiere pelear con uno de nosotros. No quiere que peleemos ejército contra ejército. Y de repente le dice, le va a dar muchas riquezas. Te doy a mi hija, no te cobro impuestos, ¿querés que te lleve a coquillo a tu casa? ¿Querés que Es decir, buscar la manera como diciendo alguien que se levante y diga, yo voy a enfrentar a Goliat. Entonces habló David a los que estaban junto con él, diciendo, ¿qué harán al hombre que vencieren a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. David dijo, pero en serio, ¿qué pasa con el hombre que va a enfrentar este? Te lo dijimos recién, David, te lo dijimos recién. Se va a dar riqueza, se va a dar su hija, va a salir libre de impuestos. Y David no podía entender, ¿qué pasa? ¿Cómo ninguno de ustedes va al frente a pelear? ¿No se da cuenta como que de repente David no entendía por qué sucedía esto y no se solucionaba el problema? Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Viniste a ver cómo nos moríamos todos. ¿No? ¿No? ¿No piensan eso, Goliat? Vamos, 40... Yo lo espero, yo soy un tipo con paciencia. Lo dejo que hable 40 días y después le hago frente. ¿Qué pasó en los 40 días? No fui al frente, ¿no? Bueno, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta que antes. David por tercera vez no entiende cómo no hay uno que se levanta y enfrenta a Goliat. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Apareció uno? Pero no estaba en el ejército David. Se entiende que David podía tener entre 15 y 19 años. No tenía 20 años. Supuestamente los de 20 años para arriba iban a la guerra. Entonces todavía no era un adolescente. ¿Sí? David, puede decir, más chiquito. Y de repente encuentra una situación que lo hace sentir muy mal. Y no, imagínense, preguntar 3 veces por lo mismo. Es como decir, no lo entiendo, ¿verdad? No estoy entendiendo por qué esto no sucede. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Su trabajo fue matar gente. Desde que comenzó ya es un hombre mayor y vos cuidás ovejas. ¿No? No es igual a esto, no es igual a esto. Goliat es 1000 y vos sos 15. 16 podemos decir que andás mejor. Es un número, mucha diferencia entre uno y otro. David respondió a Saúl, tu siervo,
era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿A un qué? ¿A un coyote? ¿Un zorro? ¿León? ¿Se dan cuenta, no? Cómo venimos. ¿León u oso? Este mata gente, vos sos el que cuida las ovejas. No. Y de repente, David dice, si fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de la garra del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Intentó moverse, como diciendo, yo pastoreo, vos sos soldado. Me pusiste en la coraza, me empezaste a llenar de cosas. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y lo puso en el saco del pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Yo traigo mi honda. El otro trae el rodillo de telar gigante como lanza. Me van siguiendo, lo van entendiendo, ¿no? Más o menos. Quiero que algunos tenemos un poco más de imaginación, otros pocos menos, pero estamos hablando de una bestia contra un muchacho, y encima no se quiere poner ni el casco ni la malla que lo cubre y lo cubre. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y sus escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Sos muy lindo para venir a la guerra. Tenés que ser feo. Yo puedo ir a la guerra tranquilo. Pero vos sos muy lindo. No. ¿Se dan cuenta? Parece un chiste. Es decir, cuéntenlo después y se van a reír donde lo cuenten. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Callado. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Si ese aplauso para Dios es más fuerte. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Se dan cuenta? 40 días sufriendo, 40 días de estrés, 40 días de mirar al enemigo cara a cara. Muchos llevamos más de 40 días mirando a tu enemigo cara a cara. Y nos levantamos y lo seguimos viendo. Y se sigue burlando todos los días de nosotros. Y nosotros con un estrés tremendo, con una dificultad impresionante y diciendo, no puedo. Mide 3 metros, es un gigante, mató gente toda su vida. Yo no tengo ni experiencia de guerra, no tengo ni experiencia de lucha espiritual.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. ¿Siguen hasta ahí? La honda y una espada que pesaba más o menos lo que podía pesar David. Y un casco donde tenía una hendidura en el medio de la frente y los ojos para poder ver. ¿Y dónde va la piedra? En el medio de la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Uno de mis héroes en la Biblia es David, un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que de chico no tenía nada, ni su padre mucho lo tenía en cuenta. Pero ¿saben qué? Él no pasaba tiempo diciendo, ¿cuándo viene el león? ¿Cuándo viene el oso? ¿Cuándo van a comer algunos de mis ovejas, algunos de mis corderos? Él se pasaba la noche alabando y adorando a Dios. Se pasaba la noche también hasta planteándole cosas que a él no le cerraban. No solamente era color de rosa, mi vida es hermosa, mi padre me quiere, mis hermanos también. Se dan cuenta que el hermano lo quería, ¿no? Venite acá a molestar. Te viniste a burlar porque estamos en guerra y no podemos hacer frente a Goliat. David supo mostrar sus frustraciones, sus dolores, y seguro que eran sus enemigos delante de Dios. Pero nunca puso a un enemigo como una prioridad donde su mente podía estar fijada, sino que él pasó tiempo con su Creador, con su Salvador, con aquel que lo iba a librar de la mano del león, es decir, de las garras del león y del oso, y de la mano de este filisteo. Entonces, para nosotros poder entender que esta guerra espiritual que se sucede día a día delante de nosotros, este desafío de nuestro enemigo que vemos cara a cara, que vemos a los ojos, es para poder entender que Cristo es el que está conmigo. Y que ya no tengo que andar peleando mi batalla, ya no tengo que andar hablando de mi enemigo. No sabes, ando con ataques de pánico, y ando con ataques de pánico, y ando con ataques de pánico, y tengo una enfermedad, es crónica, no sabes. Y vivir hablando de nuestra enfermedad, y vivir hablando de nuestros temores, y vivir hablando, sé que la plata no me alcanza, llego a fin de mes y la plata no me alcanza. Y seguimos hablando de nuestros enemigos. Y a David le pasaba exactamente lo mismo, con la diferencia que él pasaba tiempo con Dios. Con la diferencia que él quería conocer a aquel que todo lo podía, aquel que todo lo puede en el nombre de Jesús. ¿Y se acuerdan esto que está hablando de mi jefe y el otro jefe? Con el tiempo me di cuenta que no servía nada estar a la defensiva y estar viendo, guarda, hizo esto, dijo otro. Sino dije, Señor, vos estás conmigo. Acá va a suceder lo que simplemente tenga que suceder. Yo creo en ti, yo creo en tu amor, yo creo en tu misericordia, y tú siempre vas a estar de mi lado, siempre me vas a proteger, siempre me vas a librar, aunque no lo vea y aunque no lo entienda. ¿Saben qué? Algunos años después, cerca de los 3, 4 años de esto, pasó a ser mi jefe. Esta misma persona pasó a ser mi jefe. Y llegó a ser mi mejor jefe. Llegó a ser la persona que más aprendí en el trabajo. Y pasó a ser casi un amigo con quien hace más de 3, 4 años que no estoy con relación con él, pero cada tanto le escribo ¿cómo estás? Y él me escribe a mí ¿cómo estás? Deja de mirar a los ojos a tu enemigo y teniendo el temor de que eso te va a vencer. Empezar a ver a los ojos a Dios. Empezá a ver a los ojos a Dios. Tomate ese tiempo que estás mirando a tu enemigo y viendo cómo se burla de vos. Cada día. Y uno se siente la frustración como diciendo, pero llevo años con esto. ¿Sabes que llevo años? Estoy cansado de verlo a los ojos.
y ver que se burla una y otra vez de mí. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Entonces, el desafío que hoy nos está dando es poder entender que solamente nuestra confianza tiene que estar en el Señor. ¿Ustedes piensan que David se preparó para enfrentar a Goliat alguna vez? No. Nunca pensó en Goliat, no sabía que iba a existir en su vida un Goliat. Él no andaba pensando en enemigos, él andaba pensando cómo puedo relacionarme con Dios. Y cómo puedo contarle también mis preocupaciones, porque no es solamente alabo a Dios, adoro a Dios cuando las cosas están bien. Cuando las cosas también están mal, vengo delante de su presencia y le digo, ¿sabes qué, Señor? No puedo más. No tengo fuerzas. No puedo continuar. ¿Saben qué? Yo nunca pensé en la muerte y hasta que me tocó perder a mi papá. Y pensar en la muerte, y tal vez muchos de ustedes tengan ese temor, ¿no? ¿Cuándo me iré a morir? Tengo una enfermedad o tengo algo, el médico me dijo tal cosa. Y no entendía lo que estaba pasando. Y obviamente sufrí en ese momento. Pero no sé por qué Dios puso una paz tremenda en mi corazón. Dios fue mi fortaleza en el medio de esa dificultad. Muchas veces pensé que pasaría, y esa vez sí pasó por mi mente, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Ya no saben qué. Me quedé sin trabajo. Y ese temor de quedarme sin trabajo hizo que una viuda me mantuviera por un buen tiempo. Leen que en la Biblia que dice, la viuda le dio de comer. Uno no siente orgullo por eso, pero tampoco me degrada. Me hace sentir que Dios sigue teniendo misericordia de mí y vela por mí, no importa cómo. No importa cómo Dios se hace cargo de la situación. No importa cómo Dios se va a hacer cargo de tu problema, de tu dificultad y el enemigo que se te presenta día a día. Y nunca pensé en la enfermedad hasta que vino la enfermedad crónica, lo conté en otra predicación. Cuando tuve los resultados, cuando me sentía mal y por las noches me despertaba destapado, todo transpirado. Y fui al médico, me dieron los resultados y menos SIDA tenía todo. Parece gracioso, pero es verdad. Lo único que daba bien, SIDA no. Lo demás daba bilirrubina, triglicéridos, no sé. Todo lo que usted piensa que está mal, todo estaba mal. Pero Dios me había dicho, antes que pudiera abrir ese resultado, no temas, yo estoy permitiendo que esto pase, para que yo me pueda gloriar en vos. Ahora Dios planea hacerte pasar por momentos difíciles, Dios planea que venga un enemigo y se burle día a día delante de ti. No, pero Dios permite, para decirte, por favor confía. Deja de verlo en los ojos, mírame a mí. Deja de mirarlo a los ojos, empezá a mirarme a mí. Empezá a tomar tiempo de relacionarte conmigo. Y yo te voy a mostrar que todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Colosenses, capítulo 3, versículo 2 al 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Dónde tiene que estar nuestra vista? ¿Dónde tiene que estar nuestra vista? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una visión espiritual. Puedes ver a Dios a los ojos, todos los días, cada momento. Cuando hoy le preguntaron cuántos quieren recibir el Espíritu Santo, pocos, la manifestación del Espíritu Santo, pocos levantaron la mano. ¿Saben la manifestación del Espíritu Santo de Dios mismo? No más que es una manifestación
como consolador. ¿Necesitas consuelo? ¿Alguien necesita consuelo? Yo necesito consuelo. Entonces yo necesito del Espíritu Santo. Yo necesito que alguien que interceda por mí, porque yo no puedo interceder. ¿Y qué puede interceder por mí? El Espíritu Santo. Que intercede por nosotros con gemidos indecibles, con algo que no se puede llegar a decir delante de Dios. Entonces, si ni siquiera yo puedo decirle a Dios lo que me está pasando, el Espíritu Santo va a poder hacerlo por mí. Y para culminar, te doy como consejo, y alguien que perdió mucho tiempo mirando al enemigo a los ojos: no pases tiempo pensando en tu enemigo, ni en tus miedos, ni en tus temores. Pasa tiempo con tu Salvador, con aquel que venció en la cruz del Calvario, poniendo su vida en lugar nuestro. Toda adversidad que venga, vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.